Estamos terminando nuestro estudio en Gálatas. Hemos estado semana tras semana, yo creo que ya no sé cuántas semanas, pero bastantes semanas. Pero bueno, estamos terminando completamente la carta a los Gálatas y el día de hoy vamos a leer nuestro capítulo. ¿Cuánto, perdón? 2 meses. 2 meses, yo creo que como 12 más bien. No, estuvimos, pues creo que lo que va todo este año casi. Entonces, muy bien, vamos a abrir Gálatas, capítulo 6. Fíjese, y hablando de andar en el Espíritu, vamos a orar. Pedirle al Señor que nos dé la dirección para este estudio y también que realmente este viaje que hemos ido llevando en Gálatas, pues que no sea en vano, que Dios trabaje en nuestras vidas por medio de su palabra y pues que se nos quede grabado lo que es la justificación por la fe y sus aplicaciones prácticas. Sí, vamos a orar. Dios, te doy gracias, Señor, por este lugar, por las personas que tú has traído, Señor, por almas preciosas para ti que compraste con tu sangre, que elegiste desde la eternidad, Señor, para que sean tuyas, para que te conozcan, te disfruten y te glorifiquen, Señor. Te rogamos que hagas crecer este lugar, Señor, que traigas a tus escogidos para que los transformes, Señor, para que sean regenerados por tu Espíritu Santo y vivan vidas, Señor, que reflejen tu poder transformador, Señor, para que tu reino sea establecido en este lugar, en hogares, en vidas de personas, de niños, adultos, de viejos, de jóvenes, Señor. Te lo rogamos que nos hables esta tarde a través de los últimos versículos de Gálatas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, pues como es la última clase en Gálatas, vamos a hacer lo siguiente. Le voy a pedir a nuestra hermana Lupita que nos lea Gálatas 6, versículo 1, y después la persona que quiera puede leer el versículo 2, y la persona que quiera el 3, y así sucesivamente hasta terminar el 18. ¿Sí? Dice la palabra en Gálatas 6, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, valorad con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar vosotros las cargas de nosotros y cumplir así la ley del carácter de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, así mismo se engaña. Así que cada uno someta toda su persona y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no en otros. Porque cada uno llevará su propio carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de todas cosas buenas al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos y no desmayaremos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieran agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse de vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, haz misericordia sea a ellos y a Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. La gracia Último. del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes, hermanos. Muy bien.
Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada. Casi que todo el tiempo nos llevó nada más el versículo 1. Que, según el versículo 1 del capítulo 6, ¿cuál es una evidencia de que alguien es espiritual? Que es un cristiano maduro. ¿Que tiene 20 años yendo a la iglesia? ¿Que se sabe de memoria más versículos que los demás? ¿Que ofrenda más? ¿Que se sabe más cantos de memoria? Según el versículo 1, ¿cuál es la marca de un cristiano espiritual? Se mantiene la fe en lo que Dios quiere para nuestras vidas. Ok. Según el versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? Que exhorta con mansedumbre. Ok. ¿Va por ahí? Se considera a sí mismo. Más o menos. Ya están usando palabras del versículo 1, ya vamos de engane. Pero fíjense bien, dice ahí, si alguno fuere sorprendido en alguna falla, ustedes que son espirituales, ¿qué deben hacer? Restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y luego después nos dice la clave, considerándote a ti mismo. ¿Y por qué considerándote a ti mismo? Porque Pablo mismo dijo en Efesios, nadie aborreció jamás su propia carne. Entonces, saber cuál es tu condición te ayuda a ser misericordioso con los demás. Pero fíjense bien cuál es una característica de un cristiano espiritual, que restaura con espíritu de mansedumbre. En otras palabras, la actitud de esa persona hacia los pecados de los otros. ¿Por qué a veces no se restaura con espíritu de mansedumbre, sino que se exhorta para pisotear, para lastimar, para humillar, para exponer? Porque no nos consideramos que también podemos ser. Claro. Porque no somos espirituales. Ese es el punto, porque no somos cristianos espirituales. Si yo tengo 20 años en la iglesia, estudié en el seminario y luego me gradué de acá y de allá y tomo pura agua bendita, pero mi actitud hacia los pecados de los demás es de desprecio, entonces no soy espiritual. Todo lo que yo hago es vano. Vivo una religión muerta, de obras, externa, y por dentro soy como una tumba cuando recién está arreglada. Por fuera me veo muy bien, pero por dentro está todo podrido. Entonces, la característica que demuestra que alguien es espiritual es la actitud que tengo hacia el pecado del otro. Si el pecado del otro quebranta mi corazón y me hace que yo anhele restaurarlo, que esa persona pueda volver al camino de donde se desvió. Si no tengo esa intención cuando alguien peca, y de hecho esto a mí me dejó muy pensativo durante la semana, porque a lo mejor no me gusta chismear, pero sí me enoja cuando alguien se equivoca, cuando alguien tropieza. Y entonces me doy cuenta de mi inmadurez, porque entonces yo no estoy siendo espiritual. La actitud que tengo hacia el otro no es de mansedumbre, con el deseo de restaurar, es de impaciencia, es de irritarme los errores o las fallas del otro. Eso no es ser espiritual. Cuando alguien confunde la franqueza con el ir y ofender, lastimar, humillar, eso tampoco es ser espiritual. Si tu exhortación hace que la otra persona se desanime y se avergüence de ir a Cristo, pues no es una exhortación para restaurar con mansedumbre. Esto debe quedarnos en nuestros corazones. ¿Saben por qué? ¿Cuál es el tema de Gálatas? La justificación por la fe. ¿Qué tiene que ver el versículo 1 con el tema central de Gálatas? Si me responden, me voy a ir gritando de gozo. ¿Qué tiene que ver? Que estamos confiando en Cristo, no en lo que nosotros hacemos, en lo perfecto que soy y aquel no es. Muy bien, excelente. ¿Alguien más? ¿Qué tiene que ver la justificación? Porque somos justificados por Cristo. ¿Qué tiene que ver la justificación por la fe con
exhortar con espíritu de mansedumbre. La fe con espíritu. Que realmente Cristo está haciendo un cambio en nuestros corazones. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? Opinen. Para decirles que están mal, ¿no es cierto? Estamos conscientes de nuestra condición de pecadores, que fuimos crucificados con Cristo. O sea, no por lo que Exacto. Cristo. Fíjense bien. ¿Cómo eran los fariseos? ¿Eran humildes? ¿Eran mansos? No. Eran sumamente arrogantes. Ellos no restauraban con espíritu de mansedumbre. Ellos destruían con sus juicios. ¿Por qué tenían esa actitud? Porque ellos creían en la justificación por las obras. ¿Qué produce la justificación por las obras? Vanagloria, orgullo, soberbia, sentido de que soy superior a los demás. Y entonces Pablo les dice, ustedes, los que son espirituales, los que creen en el Evangelio, en la justificación por la fe, esta es la actitud que deben de tener hacia los pecados de los demás. Una actitud de restaurar con mansedumbre. Y aquí hay una advertencia grande. Tú puedes gritar a los cuatro vientos que eres bautista, que crees en la salvación por la fe, pero si tú practicas lo que practicaban los fariseos, de hacer pedazos al que peca, al que se equivoca, es mentiroso. Tu evangelio es diferente. Crees un evangelio por obras. Tu actitud hacia los pecados de los demás lo demuestra. Entonces tenemos que tener cuidado en cómo practicamos la fe que decimos creer. Tengamos cuidado pues en cómo es nuestra actitud hacia los pecados de los demás. Porque a veces el otro peca y se lastima él solo, pero a veces los demás pecan contra nosotros. Debemos pasar por alto las ofensas. Debemos aplicar el evangelio a sus vidas, así como lo aplicamos a nuestras vidas. Soy perdonado, Dios me ama, pues también él o ella es perdonado, también los ama, y entonces debemos restaurarlos con espíritu de mansedumbre, aun cuando ese pecado afecta a nuestra propia vida. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a seguir en el versículo 6. Bueno, el versículo 4, porque hay algo ahí que yo creo que no vimos con claridad la semana pasada. Dice ahí, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. A ver, pregunta. Pablo acaba de decir, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Pero ahora está diciendo, cada uno llevará su propia carga. O sea que Pablo se está contradiciendo. Dicen allá que sí. ¿Quién dice sí o no? Bueno, pero ¿y las cargas? ¿Debemos llevar las cargas o cada quien llevará su carga? Podemos llevar las cargas. ¿Y por qué Pablo dice que cada uno llevará su propia carga? Las dos cosas están ahí casi pegaditas. Es que dice, someta a prueba su propia obra. O sea, yo voy a someter, pero lo que yo hago, para no decir yo soy malo, yo soy perfecto, yo soy orgulloso, sino que si nos gloriamos, lo puedo hacer porque el Espíritu del Señor está en mí, o porque Él me transformó, porque Él es el que hace que yo obre así. Muy bien, fíjense bien, va por ahí la cosa. Cuando Pablo dice sobrellevar los unos las cargas de los otros, quiere decir, tiene un problema, tiene angustia por su familia, por su esposo, por sus hijos, lleva la carga con esa persona, llora con él o con ella, comparte, sé empático con su angustia. Eso es llevar los unos las cargas de los otros. Pero ahora Pablo, y dice ahí, y cumplida así la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? El amor. Manifiesta tu amor por los demás
siendo empático, acompañando en el dolor a aquel hermano que está sufriendo. Y ahora él dice, cada uno llevará su propia carga. Lo dice en un contexto completamente distinto, porque como leían por ahí, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. O sea, los Gálatas, como estaban creyendo en el Evangelio por obras, pues estaban inflando la soberbia. Y cuando una persona es soberbia, empieza a criticar y a destruir con sus comentarios a los demás. Y entonces Pablo les dice, cada quien someta a prueba su propia obra. O sea, en otras palabras, ¿para qué tienes que andar juzgando la vida espiritual del otro? Enfócate en la tuya. Dios no te exige perfección espiritual de la vida de la otra persona, sino de ti. La debes esperar de ti delante de Dios, porque al final de cuentas, a quien Dios le va a pedir cuentas es a ti. Dios no te va a pedir cuentas del otro, sino de ti mismo. Y por lo tanto dice, someta a prueba cada quien su propia obra. Si por ejemplo yo enseño la Biblia y hay otros que enseñan la Biblia en la iglesia, ¿para qué tengo yo que andar criticando y examinando la obra del otro? No debo examinar mi propia enseñanza, porque Dios me va a pedir cuentas de mi enseñanza. Y así lo podemos aplicar con la vida espiritual de cada quien. Nos gusta ser jueces de los demás, pero Dios no nos llamó a ser jueces. De hecho, Santiago dice, si tú criticas a los demás, eres juez de la ley. Ya no eres hacedor de la ley, sino juez. Y Dios no te llamó a ser juez, te llamó a ser hacedor. Ahora, fíjate bien, esto es importante porque hay algunas veces que la gente dice, entonces no se debe de juzgar a nadie nunca. Sí se debe de juzgar, pero no en el sentido que está diciendo él. Fíjate, él dice, someta cada uno a prueba su propia obra y tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo. Y luego después dice, y no en otro. Ahora, fíjate bien, a veces es necesario examinar, juzgar lo que se está enseñando. Por ejemplo, si yo voy nuevo a una iglesia y empiezo a escuchar que el que está enseñando adelante dice cosas que no están en la Biblia, yo tengo que examinar lo que está enseñando y después hacer un juicio y decir, pues no es bíblico. Tengo que irme a otra iglesia donde sí enseñen la Biblia. Pero no lo estoy haciendo como juez, lo estoy haciendo para beneficio de mi alma, si es algo que me conviene estar ahí o no, si delante de Dios voy a estar bien al asistir a esa iglesia. Entonces, en ese sentido, siempre hay que examinar. A lo mejor tengo un problema muy privado y muy delicado, tengo que examinar qué persona en la iglesia es lo suficientemente madura para que yo pueda contarle mi problema y me ayude. Entonces, en ese sentido debemos probar. Pero en el sentido de ser juez, para decir tú si eres bueno, tú no, en ese sentido Pablo está diciendo, cada quien someta a prueba su propia obra. No tienes que calificar el desempeño espiritual de nadie más que el tuyo. Enfócate en tu propia vida. ¿Y sabes qué? Cuando nosotros estamos enfocados en nuestra vida espiritual, no tenemos mucho tiempo para estar criticando a los demás. Entonces, la persona que se la pasa criticando a los demás es porque pasa muy poquito tiempo frente al espejo. ¿Y cuál es el espejo del alma? Las Escrituras. La Biblia lo enseña, que en la ley se ve reflejada nuestra alma para examinarnos a nosotros mismos. La persona que nunca se examina a sí mismo tiene mucho tiempo para andar examinando a los demás. ¿Sí? Entonces, dice ahí el versículo 4,
Cada quien someta a prueba su propia obra. Tú examina tu propia vida. ¿Cómo estás delante de Dios? Y entonces tendrás motivo de gloriarte, pero de ti mismo, no de los demás. Pero ahora fíjate bien a dónde llega esa conclusión de examinar mi propia vida. Vamos a ir a 1 Corintios 10, 15. Perdón, les dije 10, 15, pero es 15, 10. ¿10, 15? 10. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Hermano Ismael. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no tiene mal para conmigo. Antes he trabajado más por todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así es. Entonces, fíjate cómo Pablo examinó, probó su propio andar cristiano y cuál fue su conclusión. ¿En quién se está gloriando? En Dios. Pablo fue el apóstol que más cosas hizo, el que más fue utilizado por Dios, alcanzó a más personas, trabajó más que todos los demás apóstoles. Pero cuando él veía su vida, su conclusión era, pero no yo. Estoy consciente de todo lo que he hecho, pero no he sido yo. Ha sido la gracia de Dios, el poder de Dios me ha ayudado. Él es el que ha hecho todo. Entonces, cuando uno examina su propia vida, y hay cosas buenas, porque a veces hay muchas cosas malas, llegamos a la conclusión de que no fui yo. Yo no hice nada, Dios lo hizo todo. Dios hizo todo al final de cuentas. Y por eso, Pablo dice lo mismo en 2 de Corintios, capítulo 10. Vamos a ir ahí porque es un poquito más claro. Segunda de Corintios 10, 12. ¿Alguien lo tiene, hermana Lupita? ¿10, 12, hermano? Sí, por favor. Dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Ok, gracias. Pues fíjate cómo él empieza diciendo, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos, comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Y luego dice el versículo 17, mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Entonces, en última instancia, él está diciendo, prueba tu vida espiritual. ¿Cómo estás delante de Dios? Porque tú vas a dar cuentas por los demás. No juzgues a los otros, enfócate en ti mismo. No te voy a pedir cuentas del otro, te voy a pedir cuentas de ti. Aquí casi la mayoría son mujeres. Podríamos decir, es que mi esposo es muy borracho. Bueno, no te voy a pedir cuentas de tu esposo, te voy a pedir cuentas de ti. Es que mi vecino es muy latoso, te voy a pedir cuentas de ti y le voy a pedir cuentas a él. Es que esto o aquello, es que las personas en la iglesia, Dios les va a pedir cuentas a ellos y personalmente nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros. Pero el que sí ha hecho cosas, el que puede ver su vida y hay elementos ahí como para estar orgulloso, debe saber que a Dios no le agrada que nos alabemos a nosotros mismos, a que digamos, ay, mira lo santo que yo soy, lo perfecto y obediente que yo soy. Dios no se agrada de eso. Dios está buscando al que es como Pablo, yo no he hecho nada, sino el poder de Dios, la gracia de Dios.
Yo no cambié, fue Dios. Yo no hice el bien, fue Dios. ¿Sabes? Hubo un autor cristiano muy, muy prominente que él decía, lo malo que veas en mí, soy yo. Y lo bueno que veas en mí, es Cristo. Esa debe ser nuestra actitud. Si tú tienes esa actitud, tendrás una buena actitud hacia el pecado del otro. En vez de juzgar, de irritarte, buscarás restaurarlo con mansedumbre. Muy bien, vamos al versículo 6. ¿Alguien lo puede leer, por favor? El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena a que lo instruye. Muy bien. ¿Qué significa ese versículo? Pues que debemos instruir a que es enseñados en la palabra. Ok, a ver, ¿quién más? Hay que leerlo bien. Que cuando alguna persona nos enseñe algo acerca de la palabra, pues le hagamos saber lo bueno que ha sido de esa palabra para mí en mi vida, ¿verdad? Lo que me ha ocasionado lo que esa persona me enseñó, o cómo creció mi conocimiento de Dios. Okay, fíjense bien, lo vamos a leer porque está medio confuso. Dice ahí, el que es enseñado en la palabra, o sea, aquel a quien le están enseñando la Biblia, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. O sea, ¿qué debe hacer el que le están enseñando la Biblia? A aquel que le están enseñando la Biblia, ¿qué debe hacer? Hacer partícipe de toda cosa buena al que enseña. O sea, Bueno, yo quería que lo que dice Juan, que se vean en el fruto de la. ok, es que no estamos entendiendo lo que dice el versículo. Aquel a quien se le está enseñando la Biblia, ¿qué debe hacer? Decirle al que le enseña lo que está aprendiendo, lo que... No, es que eso no dice la Biblia. ¿Y Raquel? Nosotros, los que estamos aquí sentados, somos los que nos estás enseñando la palabra. Nosotros somos el que es enseñado en la palabra. Nosotros somos eso. Y tú eres el que nos está enseñando en este caso. Entonces, lo que nosotros hemos aprendido, si nosotros vamos y le compartimos a alguien más, yo voy a venir y le voy a decir, oye, Dani, ¿sabes qué? Le compartí a mi vecino lo que aprendí el miércoles. Okay. Y quiero que me sigas enseñando o que me acompañes a visitar. Ok, casi, pero no. Fíjense lo que está diciendo. A aquel a quienes sí, ustedes son los que se les está enseñando la Biblia. ¿Qué deben hacer ustedes? Hacer partícipe de toda cosa buena al que les enseña. No lo quería poner así, pues lo vamos a poner así. Ustedes son los que están siendo enseñados, yo soy el que enseña, ustedes deben hacerme partícipe de toda cosa buena. Les voy a poner un ejemplo. Una vez estaba yo desanimado, para variar, y al finalizar un culto se me acercó una señora, una viejita, y me regaló unas galletas. Y me dijo, muchas gracias por los mensajes que has estado predicando, me han ayudado mucho, y estuvimos hablando un rato. Bueno, ella me hizo participante de una cosa buena. Me hizo participar de las galletas que ella hizo. O compró, no sé, una bolsita de galletas. Me hizo participar de sus palabras de ánimo. ¿Se entiende lo que está diciendo Pablo? Al que enseña, debe hacérsele partícipe de toda cosa buena. Hay otros versículos donde Pablo es más directo, porque aquí no dice dinero, pero en otras partes de la Biblia los apóstoles sí mencionan dinero. Incluso Jesús en Lucas 17 dice que el obrero es digno de su salario, no pondrás bozal al buey que trilla, ¿no? Pero aquí no está mencionando exactamente dinero, está mencionando de una manera más general. Ahora, lo interesante es que Pablo no era el que estaba ahí de pastor en la iglesia de los Gálatas. Él no le estaba diciendo a los Gálatas, hey, me tienen que mandar dinero o me tienen que mandar parte de sus cosechas. Él está diciendo, ustedes Gálatas deben valorar a quienes les enseñan la palabra y hacerlos participantes de cosas buenas.
Esto no se refiere al pastor nada más. En la iglesia de los Gálatas, en esos tiempos, la iglesia funcionaba un poquito diferente, era más orgánica. Por ejemplo, aquella persona que fue a tu casa, que estuvo yendo, no sé, 6 meses, 1 año antes de que tú vinieras a la iglesia, ese debes hacerlo partícipe de buena obra. Debes valorar, debes de alguna manera agradecer la manera en la que a lo mejor las maestras de la escuela de niños, el que predica al frente, el que enseña la escuela dominical, el que le enseña a los jóvenes, el que sale a visitar las casas, porque ahí dice, el que enseña la palabra en general, hazlo partícipe de toda cosa buena, reconócelo su trabajo, anímalo. Seguimos en el versículo 7. ¿Alguien lo puede leer, por favor? No se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. ¿Y el 8? Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Muy bien. Otra vez, la pregunta del $1.000.000. ¿Qué tiene que ver estos 2 versículos con el tema general de la carta? ¿Cuál es el tema de la carta? La justificación por la fe. ¿Qué tiene que ver la justificación por la fe con no se engañen? Dios no puede ser burlado. ¿Ok? Les pregunto, los judaizantes, los que creían en las obras, la salvación por las obras, ¿era el plan de Dios a través del Espíritu Santo o era el plan de la carne? Entonces, ¿para quién estaban sembrando? Para la carne. ¿Y qué estaban cosechando de las obras, de la salvación por las obras? Peleas, divisiones. ¿Se acuerdan por qué dice ahí? Cuídense de que si ustedes se rasguñan y se muerden, cuídense que no terminen devorándose. ¿Por qué se estaban devorando? Porque no andaban en el Espíritu, andaban en la carne. Y entonces eso es interesante porque ¿cómo que andaban en la carne si iban a la iglesia y eran tan disciplinados? Bueno, porque vivían una religiosidad en la carne, porque ellos creían que al hacer todas esas cosas se volvían mejores que los demás. No creían en el Evangelio de Cristo, creían en el Evangelio, si yo hago, me voy a ganar el amor de Dios. Si yo hago, Dios me va a aceptar. Pero eso es un invento de la carne. Tú no puedes hacer que Dios te acepte, no te alcanza. Y tan cierto es que no te alcanza, que mejor Dios envió a su Hijo. A ese sí le alcanza y le sobra. Y Él cumplió las demandas de la ley para que tú fueras perdonado. Morir en una cruz en tu lugar, te lavó y te compró con su sangre. Pero la carne no enseña eso. La carne te enseña, tú eres bueno, síguele echando ganas, haz cosas buenas para que Dios te ame y serás mejor que los otros. Por eso, el que siembra en la carne cosechará obras, frutos de la carne. ¿Y qué era lo que estaba pasando? Por orgullo, una sed por protagonismo, una sed por sentirse más que los otros, una religiosidad guiada por la soberbia nada más. Y por eso no se podían restaurar con espíritu de mansedumbre, sino que se atacaban y juzgaban los pecados del otro. Después, el versículo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Fíjate cómo aquí hay un contraste en lo que estábamos diciendo. Pablo miraba su vida y decía, todo lo ha hecho el Señor, y yo no hice nada. Pero a la vez Pablo está diciendo, siembra en el espíritu y cosecharás en el espíritu. ¿Qué quiere decir? Que sí es cierto, nosotros no hacemos nada, Dios hace todo. Nosotros cuando queremos hacer algo, la regamos más.
Pero cuando Dios hace la obra permanece y hay una transformación verdadera. Sin embargo, aunque Dios es el que hace la obra, Dios no nos llama a estar pasivos. Dios nos dice, cosecha, siembra, trabaja en el Espíritu, trabaja en el poder de Dios, dependiendo de Él. Que Dios haga la obra no quiere decir que nos tengamos que sentar de brazos cruzados. Sin Dios, todo nuestro esfuerzo no sirve de nada. Pero con Dios, Él guía y utiliza nuestro esfuerzo. Pero entonces tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos. La vida cristiana es dura. ¿Por qué la vida cristiana es dura? La diseñó Dios así. Dios te llama a hacer cosas que duelen, porque son en contra de la carne. Les estaba diciendo a los muchachos del centro de adicciones, ¿por qué adoran a la Santa Muerte tantas personas? La Santa Muerte no te pide que dejes de drogarte, no te pide que perdones, no te pide que obedezcas a tus papás, no te pide que vivas en santidad. Es fácil seguir a la Santa Muerte, porque la sigues según tu carne. Pero someterte a Dios requiere su poder, porque tienes que negarte a ti mismo todo el tiempo. Decir, yo no, tú mandas, vamos a hacerlo como tú dices. Y es lo que está pasando aquí. Tenemos que sembrar en el Espíritu. El que no siembra no puede cosechar. Que Dios no honra a los cristianos pasivos. El cristiano debe trabajar dependiendo del Señor. Muy bien, y por eso dice el versículo 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos, si no desmayamos. Recogeremos los frutos del esfuerzo si trabajamos en el Espíritu. Si lo que hacemos lo hacemos dependiendo de Dios, sometiéndonos a Él. Así pues, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Y estamos a punto de entrar en la despedida. Nos quedan unos minutitos ya nada más. Fíjate lo que dice el versículo 11. ¿Lo pueden leer? Pablo estaba tan preocupado por los Gálatas, su corazón estaba tan movido, tan angustiado, que él mismo había escrito toda la carta. Si te fijas en las cartas de Pablo, siempre él dictaba. En esta ocasión, él de su puño y letra había escrito la carta. Tal era su dolor por esta iglesia que se estaba apartando del evangelio verdadero para creer el evangelio por obras. Y estos siguientes versículos nos van a servir como un repaso de lo que hemos aprendido a lo largo de la carta a los Gálatas. Versículo 12. ¿Alguien nos puede ayudar a leerlo? Todos los que quieren agradar en la carne, esos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Muy bien. ¿Qué es la circuncisión? Una operación quirúrgica. Muy bien. Es una intervención quirúrgica en el miembro viril. Pero ¿qué significaba? ¿Por qué se hacían eso? Era un rito. ¿Y qué simbolizaba ese rito? ¿Para qué se lo hacían? Pertenecían al pueblo de Dios. Pertenecían al pueblo de Dios. Y entonces, ¿por qué Pablo dice que todos los que se circuncidan agradan en la carne? ¿Era malo circuncidarse? ¿Quién ordenó que se circuncidaran? ¿Quién inventó eso? Dios. Y entonces, ¿por qué Pablo dice que querían agradar en la carne los que se circuncidaban? Porque ya no eran las obras en lo que tenían de creer, sino que ya estaban bajo la gracia de Cristo. Ok, Velvet. ¿Por qué les dice, todos los que se circuncidan quieren agradar en la carne? Porque los que estaban eran para la mayoría, sí eran, ellos obedecían. Muy bien. A ver, Velvet. Lo vieron como un evangelio. ¿Por qué? Pues ellos creían que si se circuncidaban les daban el
estaban en su evangelio. Ok, muy bien. Era así. Así es. Contestaron los dos, solo que Abel lo dice muy simple. Que bueno, eso es. Ellos hicieron de la circuncisión su evangelio. Evangelio es noticias de salvación. Ellos hicieron del motivo de su salvación un ritual, una ceremonia, que era circuncidarse, quitarse un pedacillo de piel. No era malo. Dios lo instituyó, era la señal, simbolizaba algo, simbolizaba un arrepentimiento de corazón, una transformación en el corazón, de que yo me desprendo del pecado en mi vida para vivir para Dios. Pero ¿sabes qué? Ellos empezaron a circuncidarse nada más externamente, no en el corazón. No había arrepentimiento acá. Y entonces empezaron a creer que el hecho de circuncidarse los hacía salvos, los hacía santos, y que guardar las ceremonias los hacía mejores que los demás, al punto tal que no estaban dispuestos a comer con alguien que no seguía sus mismas celebraciones y rituales. Y Pablo les dice, los que se circuncidan quieren agradar a la carne. Los que creen que por sus buenas obras, por sus rituales, por su descendencia étnica, son buenos. Esos quieren agradar en la carne. Los que creen que sus buenas obras los salvan, quieren agradar a Dios en la carne. Es tan ilógico como decir, estoy tomando veneno para curarme. Estoy tomando Coca-Cola para curarme la diabetes. Es lo que está diciendo Pablo. Los que se circuncidan, los que creen en su salvación por las buenas obras, que ser buena persona, que ir a la iglesia, que dar dinero, que aprenderse versículos, que eso te salva, te está condenando más. Es querer agradar a Dios por medio de pecados. Eso no sirve. Seguimos leyendo el versículo 13. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que ustedes se circunciden para gloriarse en ustedes. Así que ellos se circuncidaban como para guardar el rito de la ley, pero ni siquiera cumplían la ley de Dios, los mandamientos que Dios nos dejó. ¿Sabes por qué no los cumplían? Ni siquiera esos mismos que ordenaban que los demás se circuncidaran. No los cumplían porque nadie puede cumplir la ley. Porque si tú quebrantas un mandamiento, quebrantas todos. Nadie puede cumplir la ley de Dios. Nadie puede obedecer a Dios de tal manera que Dios le diga, tú eres justo, debes venir conmigo al cielo. Todos somos pecadores. Y si aún pudieras cumplir la ley, eso no perdonaría tus pecados. Ya tienes una deuda muy grande en contra. Tu propia obediencia no te salva. Por eso vino Jesús a morir en una cruz. Porque no podemos salvarnos a nosotros mismos. No se puede. Una ilustración para que nos quede claro. Actualmente hay drogas muy destructivas y dañan el organismo de los jóvenes muy severamente, al punto tal que ellos no pueden vencer la adicción. No pueden. La adicción está más allá de su capacidad. Necesitan algo que los haga libres. ¿Y sabes qué? Cuando con sus propias fuerzas vencen esa adicción, ¿sabes cómo viven? Viven con miedo de que van a caer. Entonces hay muchachos en los centros que se rehabilitaron, pero no se van del centro. Ya no consumen, pero no se quieren ir, porque tienen miedo. Y entonces, aunque ya no consumen drogas, su vida sigue girando en torno a lo mismo. No son verdaderamente libres. Los sigue limitando la adicción. El miedo de recaer está ahí latente. Y ellos mismos dan testimonio. Ah, sí, yo me acuerdo que antes de que me vinieran aquí conocí a uno que se drogaba, se hizo cristiano y ya, ahora anda predicando. Ese sí fue hecho libre.
Ya no tiene miedo de andar, su vida ya no se trata de vencer las drogas. Su vida es mucho más que eso. Fue hecho libre para vivir la vida en plenitud. El problema del pecado es igual. No puedes solucionarlo. Tú no puedes borrar el pecado. No puedes alcanzar las demandas justas de Dios. Necesitas algo más grande que tú. Necesitas alguien más bueno que tú. Alguien más justo que tú. Necesitas alguien más grande que tu propio pecado. Y ese es Jesús. Por eso Jesús vino a morir. Porque tú y yo no podemos resolver ese problema por nuestras fuerzas. Pero lejos esté de mí gloriarme, versículo 14, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Fue rescatado. A Pablo ya no le interesa esa religiosidad vana, muerta, vacía, porque tiene a Jesús. Ya no quiere el protagonismo en la iglesia. Ya no quiere que todos lo miren. Su vida es mucho más que eso. Dios lo hizo libre. Y por eso él dice, al mí el mundo, lo que el mundo me puede ofrecer, fue crucificado. El mundo está muerto para mí y yo estoy muerto para el mundo. No hay nada ahí que me puedan ofrecer que me interese. Tengo algo más que eso. Versículo 15 y 16. Panchi, ¿nos ayuda a leerlo, por favor? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel de Dios. Ok. ¿Por qué la circuncisión o la incircuncisión no vale nada en Cristo? No se necesita la circuncisión para ser salvo. Ok. ¿Alguien más? La circuncisión era una serie de rituales para pertenecer al pueblo de Dios, pero en Cristo no lo necesitas. Cristo te hace una nueva criatura y te hace parte del pueblo de Dios. Cuando tú le entregas su vida a Él, Él dice, ya no necesitas eso. Si estás circuncidado o no estás circuncidado, no importa. Si eres judío o eres de otra nacionalidad, no importa. Si estás en Cristo, eso es lo que importa, porque Él es el que te hace una nueva criatura. Y aquí viene la parte clave. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sean a ellos y al Israel de Dios. ¿Quién es el Israel de Dios? ¿Los hijos de Dios? ¿Quién es el Israel de Dios? ¿Por qué especifica Israel de Dios? ¿Por qué no dice solo Israel? Porque nos hizo salvos. O sea, Él nos escogió. No siendo pueblo suyo, o sea, nadie también suyo. ¿Ok? Y ya formamos parte de Él. Hay dos Israeles. El Israel en la carne y el Israel espiritual. El Israel en la carne es el país que está en Medio Oriente, que son judíos, pero no creen en Dios, o no creen en Jesús. Y de hecho la mayoría de los israelitas actualmente son ateos. Ese es el Israel según la carne. Pero el Israel según Dios, el Israel de Dios, somos los cristianos, los descendientes de Abraham, los que creemos la promesa que Abraham creyó, la promesa de que un descendiente de él bendeciría todas las familias de la tierra. Abraham creyó la promesa de Cristo, y cuando nosotros creemos esa misma promesa, nosotros nos volvemos sus hijos, sus descendientes, y por lo tanto somos el Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias,
porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Les voy a pedir por favor que vayan a 2 de Corintios 11, 23, 29. Porque con esto de las marcas del Señor Jesús vamos a terminar. 11, 23, 29. Once, 23 al 29. Dice la palabra de Dios. Son ministros de Cristo, como si estuviera lo Pablo, yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, peligros de ríos y peligros de ladrones, peligros de los de nación y peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y no enfermo? ¿A quién se le hace profesar y no lo Okay. Fíjate todo lo que había pasado el apóstol Pablo. Lo azotaron con látigos, con varas, en peligros de caminos, en peligros de muerte, de falsos hermanos, lo perseguían, lo apedrearon, pensaron que estaba muerto, sufría la angustia de preocuparse por las iglesias. Por eso él dice, traigo las marcas de Cristo en mi cuerpo, porque creer en la justificación por la fe lo impulsó a vivir de esta manera, a entregarse enteramente al Evangelio, a extender el Evangelio y a sufrir todas las cosas por amor al Señor y a los suyos. Los fariseos no iban a hacer esto. Los fariseos no sacrificaban nada. Ellos solo pensaban en sí mismos. Pablo servía al Señor con gozo, con pasión, a pesar de los sufrimientos que esto le traería, porque fue hecho una nueva criatura. Hermanos, que la justificación por la fe, creer el hermoso evangelio del Señor, nos permita vivir vidas así, vidas en servicio para los demás, vidas sacrificadas, vidas libres de pensar en el yo y en mi conveniencia siempre, vivir para los demás, vivir sirviendo a los demás y glorificando a Dios por medio de nuestro amor al prójimo. Vamos a terminar con una oración. Dios, te damos gracias por el estudio de Gálatas, Señor. Te rogamos que la justificación por la fe se quede grabada en nuestros corazones. Señor, que la pasión de Pablo por defender el Evangelio, el amor por el Evangelio, también sea nuestro amor y nuestra pasión. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.